Tenemos este transformador trifásico, el cual está alimentado por 370 kV de línea. Tenemos como relación de transformación 380 a 60 kV. La potencia nominal o la prestación nominal de este transformador es de 50 MVA. Vemos que es un transformador, configuración estrella-estrella, que está alimentando una carga en triángulo que está compuesta por un resistor y un capacitor para cada fase, ¿sí? Los valores de la carga son 15 microfaradios para el capacitor y 220 ohm para cada resistor por fase. La longitud de esta línea que alimenta el transformador, que habíamos dicho que es de 370 kV de tensión compuesta, es de 50 kilómetros, ¿sí? Y cada hilo conductor tiene una reactancia inductiva de 20 ohms por hilo. Ahora lo que vamos a hacer, como en casi todos los ejercicios de transformador, es conocer un poco las propiedades del transformador, ¿sí? Vamos a empezar con la impedancia de cortocircuito. Si se fijan en el enunciado, nos dan ciertos datos que se obtuvieron a partir de los ensayos de cortocircuito, ¿sí? Por lo que es el lado de ensayos de vacío no tenemos nada, así que simplemente vamos a usar lo de corto. Impedancia de cortocircuito es la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito, ¿sí? Entonces, si buscamos qué valores tenemos, nos encontramos con 4,2 kV de tensión compuesta. Cuidado ahí, ¿sí? Estos son tensiones y corrientes de fase. Acá no vamos a tener problema porque la configuración está en estrella, entonces simplemente vamos a poner la corriente de corto, que es 420,5 A, y la tensión de cortocircuito vamos a tener que transformarlo en una tensión de fase. Si se acordarán, la tensión de fase simplemente para configuraciones en estrella, no va a ser más que la tensión de línea dividido raíz de 3. La tensión de línea la tenemos, entonces simplemente hay que dividirla por 3, ¿no? Kilovolt, por raíz de 3. Ahora sí. Bueno, entonces esto nos quedaría dividido raíz de 3 como 5,77 ohms. Bien, la impedancia de cortocircuito la tenemos. Ahora vamos con la resistencia de cortocircuito. Como se acordarán, es 3 veces la corriente de cortocircuito al cuadrado por... perdón, esta es la potencia de cortocircuito, acá me equivoqué yo. Potencia de cortocircuito es 3 veces intensidad de cortocircuito al cuadrado por la resistencia de cortocircuito. Muy similar a como es en transformadores monofásicos, ¿sí? Fíjense que hasta ahora lo único que cambió es que acá metimos un 3 por las 3 fases nada más. Ahora, potencia de cortocircuito dividido 3 veces la intensidad de cortocircuito al cuadrado nos tiene que dar la resistencia de cortocircuito. Potencia de cortocircuito es un dato, tenemos 184.000 vatios o watts dividido 3 veces la intensidad de cortocircuito, que habíamos dicho que es 420,5 A al cuadrado. Entonces tenemos 420,5 al cuadrado por 3, todo esto dividido 184.000, y nos da un valor de 0,34345 ohms, redondeando, ¿no? Bien, tengo la impedancia de cortocircuito, la resistencia de cortocircuito también. Entonces, usando un poquito de relaciones trigonométricas, sabemos que la impedancia de cortocircuito al cuadrado tiene que ser igual a la resistencia de cortocircuito al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, ¿no? Entonces, podemos decir que esta reactancia inductiva de cortocircuito tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito, ya la habíamos calculado, está por acá, 5,77 ohms al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito que está por acá, 0,345 ohms al cuadrado, y esto nos tiene que dar igual. A ver, vamos a ver. Tengo 0,345 al cuadrado, raíz de esto me va a quedar 5,75 ohms. Bien.
Bien, llegamos a la conclusión de que tenemos esta impedancia expresada en su forma binómica, ¿sí? Tenemos 0,345 más J 5,75 ohms, que es la impedancia propia del transformador, ¿sí? Ahora lo que sigue, ¿cuál sería el paso siguiente? Es evaluar si esta impedancia está del lado primario o del lado secundario, ¿sí? Referida a qué lado. Y eso lo podemos saber con las prestaciones nominales. ¿Por qué es importante saber esto? Básicamente porque quiero saber de qué lado puedo conocer la impedancia total de este sistema, ¿sí? Si yo tengo que acá tengo la impedancia del hilo y esta impedancia del transformador está referido del lado primario, entonces me traigo la carga del lado primario y ahí ya puedo sumar todo, ¿sí? O al contrario, si está referido al secundario, traigo la impedancia de los hilos conductores al secundario y ahí sumo todo para conocer las corrientes, ¿ok? Vamos a evaluar de qué lado está hecho el ensayo y cómo me doy cuenta de eso por la propia definición. El ensayo de cortocircuito lo que se hace es aplicar una tensión de un lado del transformador y del otro lado se deja en cortocircuito, ¿sí? Se eleva la tensión poco a poco hasta que se llegue a la corriente nominal y esa es la palabra clave, ¿no? Vamos a buscar las corrientes nominales a partir de esta prestación que está en las chapas características de los transformadores si se quiere, para conocer las corrientes nominales y darnos cuenta de qué lado está hecho este ensayo. Entonces, haciendo esta cuenta por acá, me queda que tengo 75,96 amperes de corriente nominal, ¿sí? Esto sería del lado de alta, de 380 o del primario. Bueno, esta no es. Vamos a probar con el secundario. Tengo otra vez 50 MVA, que es lo mismo que kiloampere por kilovolt, dividido raíz de 3 por 60 kilovolt, ¿no? Kilovolt se me da con kilovolt, me queda esto en unidades de kiloampere. Tengo raíz de 3 por 60, todo esto dividido 50, y me quedaría en unidad de ampere 481,12 amperes. Esta es la corriente nominal del lado de baja o del secundario, ¿sí? Ahora vamos a evaluar y comparar. Esta corriente se parece más, la corriente de corto, ¿no? 420, ¿a la del secundario o a la del primario? A la del secundario. Entonces yo sé que esta impedancia está referida al secundario, ¿no? Bien, tengo la carga acá en el secundario. La impedancia propia del transformador referida al secundario. Me falta llevarme estas impedancias o reactancias inductivas de los tres hilos conductores al lado del secundario. Vamos a referir esta impedancia que es de J20 ohms, es la reactancia inductiva de los hilos conductores. Para poder referirlo al secundario, lo que tengo que conocer es la relación de transformación, ¿sí? Va a salir justamente de acá. Tengo 380 entre 60 kV. Esto me va a quedar adimensional. Me queda 380 dividido 60 es 6,3 periódico, ¿no? Pero bueno, redondeamos a 6,33. Ahora sí, ya puedo conocer la impedancia de la línea referida al secundario, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es utilizar 6,33 elevado al cuadrado para conocer cuál es el valor si lo referimos al secundario, ¿no? Dividido 6,33 al cuadrado me va a quedar igual. Epa, se me fue todo. 40,06 es esto de acá. 40,06. Ahora sí. 20J dividido 40,06. Me queda una impedancia igual a 0,4992 J ohms. Perfecto, esto también ya está referido al secundario. Tenemos por acá Z de línea. Por último nos falta conocer la impedancia de la carga. Esta parte es un poquito más sencillo porque es una carga balanceada, ¿sí? La bondad, si se quiere, que tienen las cargas balanceadas es que nosotros sabemos que si tenemos la impedancia en triángulo y la carga es balanceada, yo puedo asumir que si divido 3 veces esta carga,
voy a tener el equivalente a si tuviera una configuración en estrella, ¿no? Esto es solo para cargas balanceadas. Entonces, bueno, aprovechando que es el caso, vamos a hacer justamente eso. Primero necesito pasar a reactancia capacitiva este valor de 15 microfaradios. Esto es simplemente 1 entre 2pi por la frecuencia, que es un dato, 50 Hz, por el valor que tengamos de capacitancia, ¿no? En este caso es 15 por 10 a la menos 6, que serían los microfaradios. Entonces, 15 por 10 a la menos 6 por 50 por 2 y por pi. El inverso de esto me queda 212,2 ohms. Bueno, ahora, ¿qué me falta? La parte real de esta carga, de esta impedancia, es 220, entonces me va a quedar 220 menos, porque es una carga capacitiva, J 212,2 ohms. Este sería el resultado, ¿no? Perfecto. Bueno, acá nos quedó un último detalle por corregir en la impedancia de carga. Dijimos que esto es para la configuración triángulo, entonces todo esto hay que dividirlo por 3, dándome como resultado 73,33 menos 70,73 J. Esta es la verdadera impedancia que vamos a usar cuando sumemos todas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tengo la impedancia de la carga, me falta... Impedancia de la carga es esta, perfecto. Impedancia de la línea, impedancia del transformador, listo, tenemos todo. Entonces, la tensión de fase dividido la impedancia total nos va a dar como resultado la corriente que circula en el lado de baja, ¿no? Tensión de fase, vamos con esto. Sabemos que por el lado de alta ingresan 370.000 voltios, un poquito menos que la prestación nominal. Si a esto lo referimos al secundario, vamos a usar la relación de transformación, que sabemos que sale de dividir 380 y 60 kV, y que es igual a 6,3 periódicos, pero bueno, con 6,33 está bien. Dividimos por 6,33 por acá. 370.000 dividido 6,33 me queda 58.451,8 volt. Pero acá hay un detalle, esto es una tensión de línea, todavía no es de fase, ¿sí? Yo necesito la de fase. Para obtener esta tensión de fase simplemente tomamos este valor que conseguimos recién, que es 58.451,8 volt, y lo vamos a dividir por la raíz de 3. Solamente hay que hacerle eso. Quedándonos igual 33.747,17 volt de tensión de fase. Es lo que vamos a usar en esta fórmula de acá, ¿no? Esta operación que tenemos por acá nos va a dar como resultado una corriente I2 igual a 344,7 amperes. Bueno, entonces el ítem B, que nos preguntaba justamente este valor, sabemos que va a tener un valor igual a 744,7 amperes, valor del módulo de I2, ¿no? En la parte imaginaria creo que tiene un ángulo de 41,1 grados, pero bueno, con el módulo está bien. Ahora vamos con la tensión 2 de línea que hay en la carga, ¿sí? Ahora que tenemos la corriente I2, esto va a ser fácil. Primero vamos a calcular la tensión que existe en la carga en el lado de baja, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la corriente I2 por la impedancia de la carga, ¿no? Con esto ya es más que suficiente. Esto lo dejé a propósito, así tengo los datos, tengo la impedancia del transformador, esta es la impedancia de la línea y esta es la impedancia de la carga
en configuración estrella. La corriente I2 la acabamos de calcular, al menos el módulo es 344,7 A por la impedancia de la carga en configuración estrella, que es esa que tenemos por ahí, 73,33 menos 70,73 J ohms. Entonces vamos a tener una tensión de fase que va a ser igual a esto: 73,33 menos 70,73 J, todo esto por 344,7. Bueno, no me acuerdo exactamente el ángulo que tenía la corriente I2, así que vamos a dejar solo el módulo. Y esto me da igual a una tensión de fase de 35.118,86 volts. Pero yo necesito la tensión de línea, es decir, la diferencia potencial que estaría por acá. Y eso lo vamos a hacer simplemente multiplicando este valor por la raíz de 3. Entonces tenemos 35.118,86 volts por la raíz de 3, la raíz cuadrada de 3. Esto tiene que ser igual a 60,83 kilovolts. Por último, tenemos que calcular el rendimiento de este transformador en funcionamiento, ¿sí? Es decir, cuando está siendo alimentado por 370 kV de tensión compuesta o de línea. Lo que hay que tener en cuenta acá es que en la fórmula del rendimiento vamos a tener la potencia útil, es decir, la que efectivamente le llega a la carga que nosotros queremos que llegue, dividido esa misma potencia útil más las pérdidas de cortocircuito y las pérdidas del hierro. Como ustedes sabrán, las pérdidas en el hierro son constantes, esto no va a cambiar. Es independiente de la carga que nosotros apliquemos. La potencia de corto sí se va a ver afectada de acuerdo a la carga. Nosotros sabemos que no estamos usando esta corriente de cortocircuito. Acabamos de calcular que tenemos esta corriente en realidad. Vamos a evaluar entonces qué carga estaríamos usando. Tenemos 344,7 amperes. Esto se lo vamos a dividir por la intensidad de cortocircuito, la que se usó en el ensayo de cortocircuito, que es 420,5 amperes. Si hacemos esta división, vamos a saber qué porcentaje de carga está siendo aplicada en el transformador. 344,7 dividido 420,5. Esto me da igual a 0,82. ¿Y qué significa este número? Significa que la carga es aproximadamente del 82% de la que se usó para realizar el ensayo de cortocircuito, ¿sí? Entonces, la potencia de cortocircuito va a variar, no va a ser la que nos dio el ensayo, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la carga que estamos aplicando cuando el transformador está siendo alimentado con esta tensión compuesta es distinta. Entonces, primero que nada necesitamos la potencia útil, ¿no? Más que ya desarrollar la fórmula del rendimiento. La potencia útil va a ser igual a raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, por el coseno de phi. Corriente de línea ya tenemos, la tensión también, raíz de 3 también, nos faltaría solamente el coseno de phi. Y esto lo podemos obtener a partir de la carga. Sabemos que el coseno de phi va a ser igual a la resistencia entre el módulo de la impedancia. Para obtener el coseno phi es indistinto si tiene la configuración en estrella o en triángulo, es lo mismo. Yo tengo más a mano la configuración en estrella, entonces uso esta. Y me dice que la resistencia va a ser igual a 73,33 más 70,73 al cuadrado. Esto lo estoy haciendo para obtener la
el módulo de la impedancia. En este caso me da que el módulo de la impedancia es 101,88. Recuerden que el módulo de la impedancia lo puedo obtener a partir de la raíz cuadrada de la resistencia más la raíz cuadrada de la parte imaginaria, es decir, de la reactancia capacitiva. Por supuesto que dentro de esta raíz no hay que poner la unidad J, no hay que poner números complejos porque si no te va a dar cualquier cosa. Entonces esta relación de acá nos tiene que dar 0,7197. Si hacemos el arcoseno de este número, 0,7197, vamos a tener como resultado el phi de la carga. Que en este caso es igual a 43,96 grados. Bueno, entonces la potencia al final nos quedó 26.140 kilowatts. Me olvidé que acá estaba en kilovolts, por eso le cambié la unidad acá. Y en el enunciado también había copiado mal la potencia, las pérdidas del hierro, que no son 150 watts, sino 150 kilowatts. Ahora sí. Entonces el rendimiento nos va a quedar como la potencia útil, 26.140 kilowatts, dividido nuevamente estos 26.140 kilowatts, más las pérdidas en el hierro, que son constantes, 150 kilowatts, más las pérdidas en el cobre, según el ensayo son 184 kilowatts, pero a esto hay que aplicar un factor de corrección. ¿Cuál? Este de acá. La carga que está circulando equivale al 82% de la carga que se aplicó en el ensayo de corto, ¿sí? Entonces vamos a aplicar este mismo factor al cuadrado, 0,82 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la potencia de cortocircuito, recordemos que es 3 veces la resistencia de cortocircuito por la corriente de cortocircuito al cuadrado. Entonces, si yo tengo que aplicar un factor de corrección, se va a meter justamente acá. Supongamos que el factor, no sé, vale X. Como está multiplicando, ambos van a quedar al cuadrado. Corriente de cortocircuito, el factor de corrección, y por eso acá aparece al cuadrado, ¿sí? Entonces, si hacemos esta cuenta, vamos a tener 26.140 kilowatts más 150 más 184 por 0,82 al cuadrado, 26.140 kilowatts dividido eso, me da un rendimiento total de 0,9896. Entonces, sabemos que el rendimiento expresado en porcentaje es del 98,9%. Y bueno, ahí conseguimos finalmente cuánto vale la tensión de línea, la corriente I2 y el rendimiento acabamos de determinar que es del 98, si redondeamos sería casi el 99, pero bueno, vamos a dejarlo como 96%. 98,96% es el rendimiento del transformador cuando se conecta a una red que tiene 370 kV de tensión compuesta.